Perfecto. Entonces ya tenemos acá en pantalla la vista del curso. Como siempre, cuando ingresamos, tener muy en cuenta el observar los anuncios, por lo menos en este el más reciente, para aquellos que de pronto no le llega el correo o se va a spam, porque esas cosas suceden. Aquí siempre trato de dejar cuando viene una reunión de estas, tenemos una sesión en línea, siempre dejo el anuncio de la sesión en primer puesto para que precisamente no se vaya a perder entre los otros anuncios que estamos publicando y así ustedes puedan encontrar la información más rápidamente. Entonces, los dejo así hasta que ya llegue el momento de la sesión y después sí voy publicando otras cosas. Recuerden siempre ingresar a través del contenido del curso. Lo decíamos en la sesión pasada, es donde vamos a encontrar precisamente, como el nombre lo dice, todos los contenidos de este nivel y una vez estemos en ellos, es donde vamos a encontrar todo lo que vamos a realizar. Entonces vamos a ir viendo algunas generalidades del curso a tener en cuenta. El curso virtual está organizado de tal manera que hay una semana de actividades previas que la tuvimos ya anteriormente, donde le invitamos a explorar el curso, presentarse, verificar su información registrada en la plataforma y de esta manera ustedes pudieran ir avanzando en su aprendizaje. Entonces, luego de esto vienen 4 actividades de aprendizaje, ya los había colocado acá en el cronograma, tengo que estar pendiente que el documento no se actualizó del todo, pero sí me toca colocar la información para que ustedes tengan el schedule of activities. De todas maneras, cuando inicie cada semana de aprendizaje, yo les estoy enviando un mensaje precisamente para recordarles el inicio de la misma y vamos a ir viendo la organización de las actividades. De la última actividad de aprendizaje, que es la cuarta, va a estar eh, hasta el día 5 de septiembre, aunque obviamente como pueden ver en pantalla y así les va a aparecer en su curso, ya todas las actividades, todos los enlaces están abiertos, disponibles para que ustedes empiecen su aprendizaje en el tiempo que ustedes tengan. No quiero que se limiten por las fechas que se van a dar en el cronograma, porque si de pronto no alcanza a hacer una actividad, no es que los enlaces se van a quitar o el material ya no va a estar disponible, no, todo va a seguir allí. Así que la única limitación, ya el día viernes 10 de septiembre, por cosas de cómo funciona el curso, ya sería el último día hábil que tendríamos para enviar actividades. Yo el sábado se estaría dejando algunos enlaces, dependiendo cómo vaya la participación, para que se pongan al día aquellos que estén allí ya el último, pero me toca ese fin de semana, entre ese sábado y el lunes, ir completando todo el proceso bueno, de hacer todo el listado aprobado, pasarlos en los detalles de certificación para aquellos estudiantes que aprueben el nivel. Entonces, cuestión de tener esto en cuenta. En la parte de las actividades, cada una de las actividades tiene una guía de aprendizaje donde ustedes van a tener la posibilidad de observar todo lo que se va a trabajar en esta semana de aprendizaje, un material que tiene una versión multimedia y una versión descargable. Tienen los mismos contenidos, pero obviamente la versión multimedia que se trabaja en línea tiene todos los elementos interactivos y de audio que no puede tener un documento descargable. Pero claro, este sirve mucho para tenerlo a la mano y repasar sin necesidad de entrar al curso. Tenemos unos support materials, unos materiales de apoyo que les pueden ayudar para profundizar un poco de manera individual en su práctica y también pues el glosario, tanto en versión multimedia como descargable, para practicar el vocabulario. Esto les va a ayudar mucho, obviamente, al momento de expresarse porque tienen allí un mejor registro de cómo es el vocabulario que hemos venido viendo. Recuerden que en este caso tenemos también unas evidencias, y a las evidencias, si son la parte calificable, los materiales, ustedes los pueden hacer, repasar, volver a practicar. No va a afectar su calificación, pero las evidencias sí van a sumar justamente para saber cómo les va en esta actividad de aprendizaje. Les recuerdo entonces, una actividad es todo este conjunto de elementos que tenemos aquí, que tienen un objetivo común y corresponden, en este caso, a una semana del curso aproximadamente. Claro, esos tiempos dependerán también de cómo esté su práctica en esa parte. Entonces, siempre estén atentos a observar todos los contenidos que tiene cada una de las actividades. Recordarles que las
evidencias se califican con una A cuando son aprobadas, con una D en caso de que no lo sean, y bueno, en caso de que no la aprueben, pues tengan en cuenta mirar qué pudo haber pasado para mejorar su calificación. De igual manera, un recordatorio más, pues para tener la opción de aprobar este nivel, es necesario participar en las 4 actividades de aprendizaje. Es importante que en cada una de ellas tengan todas o al menos la mayoría de evidencias aprobadas para que de esta manera ustedes tengan la posibilidad de aprobar el curso. He tenido casos, cosas que pasan, estudiantes que hacen bien las 3 primeras actividades, todo excelente, y de pronto no alcanzan a participar en la cuarta, lamentablemente no pueden aprobar el curso. O estudiantes que ingresan en una fecha más tardía y entonces, bueno, como ya la actividad 1 pasó, voy a empezar desde la actividad 2 y eso lamentablemente hace que no pueden aprobar. Yo trato de estar enviando mensajes a los estudiantes que de pronto veo que le faltan algunas evidencias por completar para tener una opción y están cerca de aprobar, pero no siempre es posible por distintos motivos. Y bueno, es importante que ustedes puedan hacer un seguimiento a cómo va su avance en el curso y a tratar de seguir las actividades de aprendizaje en el orden en el que están colocadas acá. Pero de todas maneras, todos estos contenidos están disponibles para ustedes todo el tiempo y de esa manera ustedes pueden organizarse, porque sé que no todos cuentan exactamente con los mismos tiempos en toda la semana y pues bueno, la idea de estos cursos virtuales es que tengan una máxima flexibilidad para que se adapten a todos los estudiantes y cada uno en su aprendizaje pueda avanzar lo más posible. Entonces vamos a ir viendo, ya habiendo explicado estas generalidades, ahorita si de pronto hay alguna duda, lo miramos bien en el espacio que tengamos para las preguntas. En este caso, el material de esta semana se llama On My Two Feet, que es el que tenemos acá en pantalla, y lo vamos a ir viendo. Y bien, aquí está, entonces vamos a ir mirando justamente lo que nos indica este material. Y pues allí tenemos, siempre colocamos alguna frase que justamente nos ayuda a mirar el contexto, en este caso, character, the willingness to accept responsibility for one's own life is the source from which self-respect springs. Y bueno, muy de acuerdo en este caso, obviamente, tener obviamente una buena estima y respeto de sí mismo viene justamente al aceptar cómo vamos a hacer que nuestra vida sea la mejor posible. Muy bien, para aquellos que de pronto no lo recuerdan, el menú del curso, perdón, del material en cada una de las secciones tiene una introducción donde vamos a ver los temas. Tendremos una contextualización para mirar en contexto, una conversación, diálogo, texto sobre los temas que hemos visto y una comprensión justamente de esa sección de contextualización. Estas dos van muy unidas. Tendremos 2 secciones de práctica y luego una de pronunciation practice. Muy bien, entonces pasamos a los temas de la introducción. En este caso, nuestro material se divide en 2 secciones. La primera de las cuales es sobre el third conditional y en la segunda vamos a ver el vocabulario acerca de iniciativa. Y esto es muy importante para dirigir la vida y bueno, nos ayuda mucho a agregar bastante vocabulario. Para hacer un poquito de recordatorio, los condicionales son aquellos que nos hablan justamente de condiciones, cosas que hacen que otras puedan o pudieran haber ocurrido dependiendo de las circunstancias y en eso último precisamente estamos. A diferencia de lo que vimos en los primeros condicionales donde una condición hacía que pasara otra cosa, cuando llegamos a los third conditional nos damos cuenta que en este caso hablamos de situaciones irreales que pudieran haber sucedido en el pasado, pero no pasaron. Entonces, bueno, ya no hay posibilidad de que ocurran a menos de que alguno de ustedes tenga la posibilidad de volver en el tiempo, pero de resto, lamentablemente todos tenemos en la vida situaciones en las que nos quedamos pensando lo que pudo haber ocurrido, pero no pasó. En todo caso, miremos estas situaciones. A veces es difícil identificar estos condicionales. En inglés se utilizan no demasiado de pronto, pero sí los podemos encontrar y es bueno primeramente identificarlos y segundo, si en algún momento de la vida nos toca usarlos, es bueno saber cómo se usan. Miremos el ejemplo. Nos dicen acá,
Last week you bought a lottery ticket, but you didn't win. Compraste el tiquete, el baloto, y bueno, no lo ganaste. Estas cosas suceden, lamentablemente. Es lo más común, creo, cuando se compra la lotería. Si estás hoy acá en el bus, estás mirando por la ventana, la gente pasar, los carros, etcétera. Ay, pensando, el número ganador, de pronto te faltó una cifra, te faltaron dos, esas cosas pasan. Entonces, en ese caso, como ya no hay manera de ganar la lotería que no se ganó, al menos no en ese momento, pasamos a mirar justamente esta parte. Oh, if I had won the lottery, I would have bought a house for my parents. Si hubiera comprado una casa a mis papás, I would have bought tickets for a tour around the world. ¿Por qué no? Iban a dar la vuelta al mundo. Oh, I would have applied for a master's program in Europe if I had won the lottery. Oye, sí. Es una de las cosas que puede ayudar mucho a la hoja de vida. Hacer una maestría por allá en Europa. Bueno, I would have applied for it. I would have had the capital I need to start my own company. Claro. Con una lotería lo suficientemente buena, uno puede tener todo lo necesario para iniciar su propio negocio. ¿Por qué no? Pero ninguna de estas cosas es posible en ese momento porque sencillamente la persona no se ganó la lotería. ¿Se la puede ganar más adelante? Sí, claro. El siguiente etiquete que compre puede ser el ganador. Esa es la idea detrás de la lotería. Pero ese en particular y en ese momento específico no ocurrió y ya no hay manera de hacer que ese sorteo lo gane esa persona. Ya no lo ganó. Es algo que simplemente nos queda en la imaginación, en la memoria. Y bueno, de allí viene el third conditional. Por eso lo utilizábamos allí. Entonces, ¿cómo lo vamos a realizar? Bueno, siguiendo el ejemplo que tenemos ahí, y como siempre hemos venido viendo, todos los conditional tienen una if clause, tienen una parte de la frase donde va la condición, el if, y luego la parte principal. En este caso, pueden invertirse el orden, no hay ningún inconveniente. Si empezamos por el if, vamos a colocar una coma para separarlos de la frase principal, pero si la frase principal va primero, no hace falta ninguna coma en ese caso. Ya una vez allí, podemos hacer la indicación de que, bueno, en ese caso, el if va a ir seguido de sujeto auxiliar, el verbo en participio y algún complemento en caso de ser necesario. Como if I had won the lottery. Y luego sí la frase principal. El sujeto va a ir seguido del auxiliar, que sería would have, a veces puede ser could have o might have. En términos generales, los tres implican más o menos lo mismo en este caso, porque en realidad no hay, digamos, varios niveles de posibilidad, porque sencillamente no se puede. Pudo haber pasado, hubiera pasado, sí, pero ya no se puede. Y luego sí el participio del verbo. Entonces sigue más o menos el mismo orden que hemos venido viendo en otras frases, pero en este caso usamos el pasado para indicar lo que fue, pero lamentablemente ya no va a ser posible. Eh, ¿Cuándo se utilizan entonces? ¿En qué contextos o situaciones? Porque esta es una forma un poco más fácil de entender. ¿En qué contextos podemos utilizar esto? Bueno, usualmente cuando hacemos reflexión o crítica de algo que pasó, analizamos eventos o situaciones, es muy probable que utilicemos el third conditional. Eh, la principal diría yo que es, bueno, similar a lo que vimos ahorita, lamentarse. Uno se queda pensando en las cosas que pudieron haber pasado, en lo que no tenemos, en lo que nos hace falta. Todo eso va incluido en esa categoría. A veces podemos hacer daydreaming. Todos hemos soñado despiertos alguna vez. La imaginación nos lleva y pues bueno, si pensamos un poquito, eso puede utilizar cualquier condicional, pero cuando pensamos en cosas pasadas nos quedamos soñando en lo que pudo haber sido, pero no fue. También podemos hacer especulaciones pasadas, porque bueno, no hay manera de saber
en muchos casos si lo que nosotros estamos pensando fuese posible, pero sí podemos especular. El pasado es uno solo, pero ¿qué hubiera pasado si hubiera sido diferente? Entonces, bueno, ya allí nos pondría a pensar un poquito más. Es cuestión de tener algo de contexto como para tratar de saber cómo pudiera haber sido en este caso. Y pues bueno, viéndolo de esa manera, también es importante, y cambiando un poquito el tema, tener en cuenta que have y had tienen unas contracciones por las cuales claro, se pueden usar en este caso. El inglés americano es muy dado a realizar contractions y ahí vamos a encontrar el ejemplo. If I had won the lottery, I would have bought a house for my parents. Pero también puede ser en contracted form. En este caso sería, if I'd won the lottery, I would have bought a house for my parents. Entonces, a tener en cuenta que cualquiera de las dos las podemos conseguir. Por eso les decía hace un momento, es mejor primero aprender a identificarlas y luego sí darles uso. Muy bien, entonces a tener en cuenta eso cuando lo vayamos a utilizar de esas formas. Y bueno, aquí vamos a ver un poquito de ejemplos en cada una de las situaciones. A veces nos ponemos a reflexionar, especialmente cuando se mete la pata, como decimos en el lenguaje coloquial. Cualquier error que nos quede allí nos pone simplemente a pensar en lo que se debió haber hecho correctamente y en lo que hubiera ocurrido en ese caso. A veces, bueno, no siempre lo asegura, como en el ejemplo tenemos aquí. Si hubiera estudiado más, digamos que no hubiera perdido el examen. But who knows, ¿eh? If you had studied harder, digamos que para tener opción de aprobar sí es necesario. De pronto si estudiaba más tampoco lo ganaba, pero podría haber más posibilidades. Es un poquito de especulación, pero en general es crítica, simplemente. Eras estudiado y de verdad le dedicabas el rato, tú ganabas ese examen. De pronto tenemos una persona inteligente al frente, pero que no quería estudiar el tema. Bueno, eso también pasa. Si hubieras estudiado, lo ganabas, no pasaba ningún problema. O podemos especular un poquito más. If I paid attention in class, I could have passed. ¿Sí? De pronto no le prestó atención al tema y preciso, ese fue el tema que pusieron en el examen. Entonces, bueno, a pensarlo un poco más. Oh, if I hadn't wasted my money on beer, I could have bought a computer. Suele pasar. Lamentablemente la cultura del ahorro es bastante complicada en ese término, pero bueno, queda el lamento porque lo que ya se compró no se puede cambiar cuando ya lo usó. Lo que ya comimos, lo que ya bebimos, lo que ya viajamos, ya queda en el pasado. Entonces, bueno, simplemente nos queda lamentarnos por las cosas que pudimos haber obtenido, pero no llegaron a nosotros. Or, oh, if it had been sunny, we could have gone on a picnic, por supuesto. Pero a veces es verano y sin embargo llega la lluvia, llegan las nubes y bueno, no se pudo, solo nos queda imaginar lo que hubiera ocurrido. Y bueno, eso también ayuda mucho en la vida, la imaginación es muy importante. De todas maneras, podemos, así como justamente nos lamentamos, compartir un poquito nuestros deseos de esa manera. Entonces, bueno, ahí podemos utilizarlo utilizando la expresión wish, con el verbo wish, podemos hablar de esos deseos que tenemos allí utilizando el pasado en ese caso. Entonces, oh, I wish I had yelled at my mom. Por supuesto. Mejor no hacerlo porque siempre hay un lamento tarde o temprano. Entonces allí lo tienen. I yelled at my mom and now I feel off. Lo hacen y luego viene el momento del lamento y desean que hubiera sido diferente. I wish I had taken more advantage of my classes. Sí, todos dicen eso. Aunque bueno, a veces en la universidad es más la práctica que la teoría, pero sí, hay cosas que se nos escapan en todas las clases.
Oh, she wishes her sister had gotten a raise. Solo un deseo nos queda ahí. Oye, ¿verdad? Le hubieran subido el sueldo, imagínate, hubiera aportado más acá y bueno. El resto ya, unreal, como decíamos hace un momento, ya no podemos hacer que suceda, pero quedan allí las frases del deseo sobre lo que hubiera sido, sobre lo que hubiera pasado, pero no podemos. Entonces, en este caso utilizaremos el wish delante justamente del siguiente sujeto en el que hubiera realizado la acción. Puede ser el mismo de la primera parte, puede ser diferente. O I wish you hadn't lost your job. Desearía que no hubieras perdido tu empleo. En especial ahora que están tan difíciles de conseguir, es una buena opción. Entonces, bien, pasamos a la parte de vocabulario. En este caso, iniciativa y dirección lo vamos a tener aquí. Y tenemos allí una quote. En este caso, learning is more effective when learners are active in the learning process, assuming responsibility for their learning and participating in the decisions which affect it. Y esta frase creo que aplica mucho al aprendizaje virtual también, porque requerimos estudiantes que puedan aprender de manera activa, que tengan la intención de aprender y que obviamente se pongan al frente de las responsabilidades que se asumen en estos cursos para que puedan asegurar justamente un buen aprendizaje. Entonces, en este caso hay que mirar siempre la satisfacción que haya con cómo se aprenden las cosas. De pronto nos quedó algo que queríamos aprender y no pudimos. Bueno, todo esto lo tenemos allí para analizar en este material. En esta parte, bueno, que ustedes cuando tengan el tiempo puedan escuchar, leer, mirar todo el vocabulario que vamos a tener allí. Y bueno, así como lo hacemos en los cursos, lo podemos hacer en muchas áreas de la vida, en cualquier momento que nos surja el deseo, que haya las condiciones, podemos aprender aquello que nos interesa, aquello que nos parece útil, que nos parece necesario. Y por eso sé que muchas veces llega gente a los cursos de inglés que es joven, está estudiando, pero asimismo llegan otras personas que ya hace mucho tiempo estudiaron, pero que saben que es muy importante para conocer el mundo, para avanzar en el trabajo, para simplemente completar lo que vieron antes, toman los cursos virtuales de inglés como opción. Entonces, bueno, aquí hay que mirar en cuanto a justamente el aprendizaje que uno dirige y que uno guía primeramente, debe tener unas características que debemos tener muy en cuenta. Allí lo tienen primero una iniciativa justamente para diagnosticar sus necesidades de aprendizaje. How to diagnose it. Simplemente mirar a través de las preguntas que nos podamos hacer. Requerimos asistencia, no requerimos asistencia, qué tipo de aprendizaje es mejor para nosotros. A formulation of learning goals, tener objetivos. Usted ingresa a este curso y por eso siempre lo instamos a eso en el social forum, decir, ¿por qué quiero aprender esto? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Qué voy a lograr acá? Y bueno, a planning for the achievement of the goals. Todo debe tener un plan. Incluso los que dicen que no tienen planes, siempre tienen ideas. Si les surjan en el momento, pero se ciñen mucho a ellas. Management of time and effort. Y claro que sí. Administrar los tiempos, administrar los recursos disponibles, administrar sus horas despierto, administrar su esfuerzo, evitar el cansancio en lo posible, mirar los momentos en los que puedo estudiar virtual, los momentos en los que puedo estudiar presencial, todas estas cosas deben estar bien administradas y obviamente al final en assessment of the products of your learning experience. Por eso es que aquí en los cursos vemos que tenemos práctica que no depende de cómo se esté eh, siendo el material, sino que a la final, luego de haber un proceso que puede ser lineal, puede ser repetitivo, depende cómo lo necesite cada persona, pasamos a revisar si todo fue aprendido de la mejor manera. So, initiative, una de las cosas que hay que tener si su aprendizaje justamente
es individual, dirigido por ustedes mismos, es la iniciativa. Si no hay iniciativa, es muy difícil en realidad tener un aprendizaje exitoso. Y bueno, en muchos objetivos de la vida, si usted de verdad pone el inicio, empieza a hacer algo, es cuando tiene la posibilidad de lograr. Y bueno, aquí tenemos algunos ejemplos. Ahorrar, aprender algo nuevo, estudiar, especialmente cuando llega el examen. Y bueno, muchas veces la iniciativa solo nos da la noche antes. Esas cosas pasan. A volunteer for a good cause, claro. No todo el mundo se hacer voluntariado, ayudar en un lugar, a las personas, regalar tiempo, esfuerzo, dinero, objetos, tantas cosas. O share your ideas, por supuesto. Algunos en la clase, bueno, no lo comparten. Aquí quizá en la sesión tenemos un espacio más donde hay que escuchar, pero bueno, también tienen espacio donde pueden preguntar, compartir y siempre se espera que lo hagan. Y si no lo hacen acá en la sesión, recuerden que tenemos los foros del curso. Siempre hay distintas maneras de compartir información. Y bueno, beneficio de usar la iniciativa. Aquí tenemos You Accomplish Your Goals. La única manera de lograr sus metas es con iniciativa. Si no se empieza, no se sigue. Y si no hay el deseo de avanzar a través de cada uno de los pasos que nos permiten llegar a esa meta, no va a ser posible lamentablemente lograrlo. En lo segundo, aquí tenemos standing out, por supuesto, hacerse notar. En los distintos contextos es un beneficio y aquellos que se destacan, aquellos que se hacen notar, son precisamente porque tuvieron la iniciativa de hacer algo. Una persona que no hace nada, no destaca. Obviamente, tercero, pues crear oportunidades, por supuesto. Y en este caso nos lo dicen aquí, entre más iniciativa hay, más oportunidades hay en la vida, de mostrar lo que somos, lo que sabemos. Eso nos permite avanzar mucho más. E incluso cuando las oportunidades no se nos dan en demasía, si tenemos la iniciativa suficiente, las logramos. Y aquí nos dicen, be smart with your goals. Y eso es muy importante. Hay que ser inteligente, pero esto se refiere mucho a los pasos que podemos seguir en esta ocasión. Y bueno, hay que tener allí muy en cuenta esa organización. Cuando lo tenemos, hablamos de SMART, es bueno tener en cuenta que son 5 letras que tenemos allí y en cada una de ellas vamos a encontrar una característica. S for specific, para tener en cuenta, ser muy específico con las metas. M de measurable, que lo podamos medir, que sea una meta que en verdad podemos revisar muy en detalle y que no sea algo muy difícil de, en realidad de definir cuando lo hemos logrado. Attainable, que sea lograble, que quede dentro de nuestras posibilidades. A veces hay metas que son más o menos difíciles de medir o de definir, pero que esté a nuestro alcance. To be realistic, y está muy pegado con la anterior, la R, porque en realidad, si de verdad es algo que no puede ocurrir, ¿para qué intentar? Hay que saber de verdad cómo hacerlo y para eso están los otros pasos en el plan, porque a veces hay cosas que pueden parecer imposibles para otros, pero si tenemos el plan correcto la podemos lograr. Y si de time bound, simplemente tener un tiempo, una fecha, un límite que nos permita definir justamente esa meta que estamos siguiendo en esta parte. Un segundo. ¿Ah? Entonces hace parte justamente de lo que vamos a tener en esas metas y bueno, es muy importante observar esos pasos. Seguimos acá mirando el vocabulario, allí lo vamos a tener, como lo veíamos hace un momento, y bueno, siempre es bueno hacer las preguntas. ¿Qué quiero lograr?
cuáles son mis objetivos, cuáles son mis metas, cómo lo voy a medir. Obviamente, ¿qué puedo lograr? Es algo realista, posible, está dentro de mis capacidades. Todo es una cuestión de analizar esos pasos muy en detalle. Espero de verdad que cuando estén en el material lo sigan atentamente, y sé que muchas de estas cosas y este material me gustan mucho por eso específicamente, porque ayuda mucho a reflexionar sobre cómo es el aprendizaje, sobre cómo están los objetivos de cada uno, y recordar que ustedes son el centro de su propio aprendizaje y que su iniciativa es la que les permite aprender en estos cursos. ¿Mm? Ahí está en pantalla, entonces seguimos lo que estábamos viendo. Estamos en la contextualización y en este caso, precisamente como el nombre lo indica, vemos en contexto lo que teníamos allí en el material que estamos estudiando en producción. Y bueno, en este caso hablamos de the flood, como una inundación. Y pues bueno, vamos a encontrar algunas reflexiones sobre lo que se pudo haber realizado en ese caso. Creo que nosotros en Colombia tenemos demasiada experiencia con, lamentablemente, estas tragedias que ocurren y que hubieran podido ser mitigadas o evitadas en algunos casos, pero no ocurrió. Entonces, bueno, allí nos deja un poquito a reflexionar justamente con eh, lo que pasó ahí. Y pues sí, en algunos casos, if the government had warned the citizens, then many people wouldn't have lost all their belongings, no hubieran perdido sus pertenencias. ¿Sí? ¿Qué se le puede hacer? Entonces, ahí nos queda un poquito de reflexión sobre lo que se hubiera hecho en cada uno de los casos, y luego en la comprensión vamos a tener algunas preguntas. Ustedes seleccionarán A, B, C según lo que vimos anteriormente, que pudiera haber pasado o qué pasó, dependiendo de si es una frase pasado o estamos hablando de algún condicional de lo que pudiera haber ocurrido en esa época. Entonces, bueno, una vez sigan eso y van a responder las preguntas de acuerdo a lo que vieron en la contextualización. Vamos a los ejercicios de práctica. En el caso de la práctica 1 vamos a tener 7 ejercicios en total. En el primero de ellos vamos a leer algunas situaciones en pasado y mirar qué pudo haber sido diferente. Tenemos la primera opción, nos comentan qué pasó y bueno, tenemos que pensar, perdón, qué hubiera pasado. Simplemente completar, agregar los condicionales para hacer que esa condición pasada la podamos pensar. Para el ejercicio B, por su parte, vamos a escoger de las opciones que tenemos allí cuál es la correspondiente para el third conditional que tenemos en la frase. Observen bien que todas las frases empiezan por if, ya que eso les va a ayudar mucho a observar cómo es, en este caso, la opción que deben seleccionar en cada una de las circunstancias. Exercise C, en este caso, vamos a tener frases justamente con condicionales y nos dan entre paréntesis cuál es el verbo que debe estar allí. No usen contracciones en este caso, simplemente para asegurarnos de que la respuesta quede de la mejor manera. Y bueno, observen que hay verbos que son afirmativos, otros negativos, para mirar cómo se debe decir de la mejor forma. El ejercicio D, por su parte, tiene algunas preguntas y bueno, hay que pensar en este caso cuál es el ser conditional que indicaría cómo sería diferente esta situación que tenemos en la pregunta. Ustedes deben simplemente hacer clic en la letra que corresponda a la opción que ustedes consideran es la más adecuada. Para el ejercicio D, simplemente vamos a hacer un match de los ítems que tenemos allí. Vamos a hacer clic en la izquierda y luego miramos en la derecha cuál es la más adecuada que consideramos que va. La seleccionamos, simplemente hacemos clic en las opciones para que se vayan haciendo las líneas correspondientes. Exercise F. En este caso vamos a tener aquí un diario y bueno, vamos a leer
justamente qué pasó en esa ocasión. Chica, anota en su diario todos los eventos, situaciones que ocurrieron en ese momento y de acuerdo a lo que leímos allí, vamos a seleccionar true or false para responder cada una de las preguntas y bueno, ir siguiendo a ver qué nos consultan sobre el texto y seleccionar la respuesta adecuada. De manera similar lo vamos a ver en la parte G. Vamos a tener un texto en el que vamos a pensar justamente acerca de una anécdota que no estuvo muy buena, pero bueno, allí nos queda la información y luego de leerla vamos a seleccionar justamente cuál es la respuesta correcta en cada uno de los casos. ¿Será que cada una de estas frases está correcta o no de acuerdo a lo que vimos en el texto? Hay que analizarlo. Pasamos a la práctica 2. Esta tiene solamente 6 ejercicios. En el primero vamos a hablar de justamente las conductas proactivas, lo que vimos hace un momento. Y hay que hacer clic en una de las primeras opciones y luego seleccionar en la segunda columna cuál es la conducta adecuada para justamente cada una de estas acciones proactivas que tenemos allí. El ejercicio B, por su parte, nos va a poner a enlazar algunas reglas generales con otras específicas. Cuando ustedes estén estudiando el material, nosotros vimos ahorita en cuanto a los objetivos, veíamos que hay objetivos muy generales y otros más específicos. En este caso, en la segunda columna vamos a escuchar cada una de las explicaciones para mirar con cuál de estos objetivos o de estas metas de vida coinciden. Bien, en la parte C vamos a escuchar a algunas personas que dan sus ideas acerca del éxito, acerca de cómo piensan justamente en su situación. Y bueno, cada uno tiene una idea diferente de lo que es ser exitoso en la vida. Por lo tanto, escucharemos a cada uno de ellos. Son 6 en total. Aquí tenemos en pantalla 2. Cuando ustedes respondan van apareciendo los otros. Y una vez escuchado, haremos clic en true or false si la persona está o no de acuerdo o dice que eso es así en cada una de estas opciones que tenemos acá. Para el ejercicio D, por su parte, vamos a ir leyendo opiniones sobre algunas metas que lamentablemente no se pueden lograr, pero vamos a ir respondiendo de acuerdo a lo que dicen los textos, que vamos a ir leyendo lo que cada persona dice, cuál es la opción que la persona considera es la más adecuada de acuerdo a lo que se ve en el texto. Bien, como vimos en este caso, las personas, pues bueno, a veces tienen las metas, digamos, en la vida marcadas por iniciativas y es muy común que utilicen estos objetivos SMART que veíamos hace un momento y yo les estuve explicando allí y una vez ustedes los hayan practicado más en detalle, traten de mirar justamente todas estas palabras que tenemos arriba de vocabulario si pertenecen más a especificar el objetivo, medirlo, verificar que sea lograble, relevante o si son relacionados con tiempo. En el ejercicio F, por su parte, vamos a tener un video que ustedes van a observar y luego que observen el video van a responder justamente todas las preguntas de acuerdo a las distintas razones que se dan allí. Entonces hay que mirar a qué se relacionan cada una de estas razones que se están indicando dentro de los textos que vamos a ir siguiendo allí. La práctica de pronunciación, por su parte, nos va a tener 3 secciones. La primera de ellas va a ser sobre la pronunciación de la T, ya que no es lo mismo water que water o better que better. Y bueno, hay que mirar precisamente cómo suena en el inglés americano el sonido de la T. Escúchenla bien, es muy leve en muchas palabras cuando está a mitad de palabra y por lo tanto es importante identificarla para que nuestra pronunciación vaya sonando más precisa. Entonces, bueno, tengan en cuenta eso y miren bien en qué momento conseguimos una T más fuerte en la pronunciación, podríamos decir, y en cuáles suena un poco más suave. Todo eso nos va a ayudar. Entonces, observen bien también en la división de las palabras en sílabas, porque como ustedes de pronto ya habrán ido observando con los niveles que hemos seguido, tienen ciertas diferencias con cómo se hace en español y eso también afecta la forma en la que pronunciamos las consonantes.
Entonces la idea en el ejercicio, una vez siguiéndolo, es mirar en cuál de las palabras de cada uno de los puntos es donde tenemos una T que en verdad da un sonido fuerte, vocálico, y en cuáles, ¿no? Entonces, bueno, identificar la que sí lo hace. En el ejercicio B, vamos a encontrar una T que está pronunciada, vocalizada, y la idea es que ustedes puedan hacer clic en la letra o en la combinación de letras, si hay más de una, que representa ese sonido T vocálico. Ya cuando escuchen el ejercicio verán que no todas son igual. Y para la parte C, pues vamos a encontrar transcripciones. Entonces, como ya hemos venido practicando estos sonidos, mirar cuál de los dos corresponde con cada uno de esos sonidos que tenemos allí. Entonces, bueno, traten de identificar bien los sonidos que son parecidos para diferenciarlo y seleccionar la palabra que más se corresponde con esa pronunciación que tenemos allí. Ok, perfecto. Entonces, ya que hemos visto esa parte, vamos a ir siguiendo las evidencias. En este caso tenemos la primera, regrets from the dying. Recuerden las evidencias, hacerlas por si acaso solamente cuando tengan claro lo que vieron en el material. Si hay alguna duda antes de hacer la evidencia, es mejor regresar, repasar, y allí sí van a tener obviamente la certeza de poder hacer lo que aparece indicado acá. En este caso, para la primera evidencia, van a descargar el archivo. En él van a tener algunas indicaciones justamente de cuando ya se acerca el final de nuestra vida, cómo son los lamentos que nos damos o las cosas que no se pudieron hacer. Y entonces ustedes van a hacer los ejercicios dentro del documento de acuerdo a esas indicaciones para indicar cosas que pudieron haber pasado, lo que no pasó y lo que hubiera querido que pasara. Eh, Luego de esto lo envían, ya ustedes saben, van acá en la parte inferior, hacen clic en ver evidencia, envían el archivo adjunto y allí lo estaré calificando. Si en algún momento necesitan revisar específicamente para alguna evidencia cómo fue su desempeño, qué comentarios tienen o todo, verificar si el archivo incluso quedó adjunto correctamente, pueden entrar en esa misma opción, ver evidencia. Cada evidencia tiene su enlace para que ustedes puedan entrar y mirar justamente cómo fue. Ahora, para la segunda evidencia que tenemos acá es regrets. Es una evidencia interactiva. Esta la vamos a ver en línea. Y que bueno a tener en cuenta en esta parte cuando la estén realizando para practicar el vocabulario justamente en este caso. Muy bien. Aquí vamos a ver ya en esta ocasión gente que se lamenta de distintas situaciones. Y cada uno vamos a ir haciendo clic. Seguimos lo que nos van indicando y en función de eso que vemos allí en pantalla, vamos a escribir justamente la frase. Aquí tienen la guía con las distintas palabras que necesitan y bueno, pensar qué es lo que hubiera podido evitarse en cada uno de los campos. Ahí. La tercera evidencia se llama The Time is Now. En ella vamos a descargar el archivo que aparece allí y realizar la evidencia igualmente dentro del archivo. En este caso, para la primera parte, realizar la composition, nos va a pedir realizar un texto sobre precisamente los motivos por los cuales de pronto no se ha estudiado inglés o qué sería diferente si hubiéramos estudiado inglés antes y de pronto no ahora en este momento precisamente. Y en la segunda parte, justamente realizar un audio en el cual vamos a expresar, ya que estamos hablando justamente de esta sección, indicar acerca de nuestro estudio de inglés, cómo está relacionado con nuestros objetivos. Ustedes allí van a tener algunas preguntas que los van a guiar en esa parte y pues de esa manera puedan responder la evidencia correspondiente. La cuarta es Lifelong Learner. En ella van a encontrar un documento
con instrucciones. Vamos a observarlo un momento. Y nos va a pedir que grabemos, puede ser un video, si de pronto no pueden hacer el video, puede ser un audio, o si tienen las versiones más recientes de Office, pueden tratar de grabar el audio, incluirlo en el documento de PowerPoint y guardarlo como video. Pueden enviar el video a través de la plataforma como archivo comprimido si de pronto tienen problemas de conectividad, o lo pueden subir a otro sitio web como YouTube, Vimeo o Google Drive y luego comparten el enlace acá. Eso también está entre las posibilidades. En este caso, lo que van a hacer es una pequeña presentación donde ustedes indiquen una experiencia de aprendizaje exitosa que ustedes tuvieron. Tratar de pensar qué fue lo que aprendieron, por qué tomaron esa decisión de aprenderlo, cómo fue el proceso y obviamente cuándo ocurrió. Entonces, bueno, allí van a tener un ejemplo como una guía que les puede ayudar a pensar eso y espero que puedan agregar su participación en esa parte. Y con eso, pues, en este caso completamos allí las evidencias que se califican en la primera actividad de aprendizaje.